Dios les bendiga, bienvenidos a lo que será el último episodio de Deuteronomio. Así que habíamos intentado en el episodio anterior concluir, pero realmente fue muy exquisita la conversación y llegamos entonces a este punto de Deuteronomio en el día de hoy. Así que me acompaña nuevamente Juan Luis. Hola. Y qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Juntos. Agradecido. Y Juanma. Saludos, Nando. Saludos, Juan. Un placer estar aquí con ustedes. Estamos ready. Sí, gracias a Dios, contrario a nosotros que dimos promesas incumplidas, el Señor cumple sus promesas. Amén. Amén. Bueno, estamos en los últimos capítulos del 31 al 34. Aquí venimos a la conclusión. Juanma, en el episodio anterior tú estabas ahí emocionado e inspirado hablándonos de Moisés como La personaje mediador, principal. ¿Cómo Moisés concluye esto? Que estos capítulos que son tan importantes para mirar el Pentateuco completo, ¿no? Esos primeros 5 libros de la Escritura. Sí, porque la figura de Moisés es una figura de transición que apunta a Jesús en el sentido de que Moisés es esa transición de la promesa al cumplimiento de la promesa con la entrada a la tierra prometida. Así que es el cumplimiento de un pacto, pero el comienzo de otro, o sea, de la extensión de ese pacto y de los efectos de ese pacto. Casi, y habla en ese mensaje que discutimos el episodio pasado, habla profetizando sobre el nuevo pacto, que es la circuncisión del corazón, la transformación del corazón. Así que es esa gran figura del Antiguo Testamento que trabaja con esas transiciones y que nos apunta a Cristo, que es el mediador del nuevo pacto, el pacto en la sangre de Jesucristo, el pacto en la cruz, que es también una transición para nuestra entrada a la tierra prometida, ¿verdad? A los cielos nuevos, a la tierra nueva. Y casi también, o sea, la entrada desde la perspectiva de la iglesia a empezar a pasar por o experimentar un exilio previo a el cumplimiento completo de la promesa, de la misma manera que pasa, ¿verdad?, con Moisés, que entran ¿verdad?, reciben el beneficio de entrar a la tierra prometida, pero también pasan por un exilio con la promesa de Cristo. O sea que todas esas cosas están ahí involucradas y lo tremendo de todo esto es que las Escrituras nos enseñan que, así como hemos estado hablando, que dentro de esa figura gigantesca que es Moisés, Cristo es mayor. Y no le resta a Moisés, al revés, ¿verdad? Lo fortalece, el que apunte a Cristo y que en Cristo se cumpla verdaderamente lo que Moisés representaba. Así que es una figura primordial. Y también está el pase de batón de liderazgo que se va a dar Otra ahí. transición. Otra transición ahí que tiene que ver entonces cómo ese pueblo va a ser liderado por otra persona, levantada por Dios igualmente. Así que de forma práctica, aunque apenas estamos empezando el episodio, de forma práctica ver como un gran líder, entonces también abre paso y pone a otro gran líder que va a tener unas características importantes para el crecimiento del pueblo. A mí el personaje de Josué, hijo de Nun, a mí me fascina en la Escritura. Porque Josué, tú no ves a través del transcurso de toda la historia, tú no ves como que todo se está enfilando hacia que la transición en Josué. Tú no esperas eso. Para nosotros ya es común saber, no, pues Moisés dejó a Josué, pero la realidad es que Josué era alguien que estaba fielmente sirviendo a Moisés y que estaba allí. Él era, probablemente para muchos era como el Extra Gómez, o sea, no era necesariamente... Podía ser fácilmente ignorado para un puesto grande, Sí, porque era el que estaba, el constante. Era el que estaba constante y simplemente estaba ahí.
en la falda del monte, era el que no era el que tenía el linaje, tú sabes, al decirte hijo de Nun, te está diciendo que no viene de un linaje. Juan del pueblo. Era eso mismo, un Juan del pueblo. Y que en la escritura veamos a un Moisés diciendo, tú vas a liderar al pueblo. Y obviamente luego, ¿verdad? Ver todo lo que ocurrió con Josué es impresionante, pero ver ese inicio y como tú bien dices, ver a un Moisés reconociendo, ok, yo no voy a entrar a la tierra prometida. Y esto es todo lo que quiero dejar plasmado en ustedes, pero Josué, el Señor va a estar contigo. O sea, aquí lo importante es que el Señor va a estar. Cuán importante es en esas transiciones de vida, ¿no? Darnos cuenta de cuál es la etapa donde nos toca el retiro. Cuando necesitamos tomar, aplicándonos a nosotros, ¿verdad? Y a nosotros que nos gustan los deportes, es tan difícil ver a alguien jugando un juego cuando tú sabes que ya los mejores años pasaron y que debería haberse retirado antes. Y lo que da es pena, ¿no? Cuando tú lo ves que dice, no, es que debería retirarse ya. Moisés dice en la Escritura que a los 120 años, cuando el Señor vino a buscarlo, dice que su fuerza estaba y su vigor estaba en el pico. O sea, él no perdió en ningún momento ni su fuerza ni su vigor. O sea, que se retiró en el prime, ¿verdad? Se retiró en el punto climático. Cuán importante es que las transiciones efectivas son así. Así que eso nos muestra cómo aplicarlo a nuestra vida y cómo tener claro de que estamos en puntos de transición siempre. Uh-huh. Y en un entorno crítico, porque de momento el pueblo, ¿verdad?, no es guiado a la tierra prometida por el líder supremo, uh-huh, sino por el que le sigue. Uh-huh. Y aún así el pueblo confió. Uh-huh. Confió en Josué para pasarlo a la tierra prometida. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque vieron en Josué la autoridad que había en Moisés. Y eso es bien importante. No es tan solo ser, ¿verdad? Es que es importantísimo, sino que ese ser pueda, ese carácter y esa autoridad que Dios pone es confirmada por un pueblo que es capaz de seguir a ese. Y que muestra la fidelidad de que Josué fue espía. O sea, está hablando de esa fidelidad de que ¿quiénes fueron los dos que entraron a la tierra prometida? Josué y Caleb. Y tú ves esa fidelidad. Entonces, quienes están entrando, para colmo, es un pueblo que no fueron los que cruzaron el Mar Rojo. O sea, está entrando un pueblo básicamente nuevo. Un pueblo, como yo he dicho en otras ocasiones, cuando he predicado sobre esto, es un pueblo de huérfanos. O sea, hay gente que sus padres quedaron postrados en el desierto y que van a una nueva etapa, pero con una visión clara de qué es lo que necesitamos hacer y con un gran peso sobre sus espaldas de responsabilidad. Y creyendo que Josué, el Señor lo va a usar para esa nueva etapa. Y ahí, ¿verdad? No sé si queremos entrar ahí rápido en eso, pero el cántico de Moisés en el capítulo 32, que tiene que entonces... yo creo que es algo bien importante en ese mismo contraste de que él está consciente de que lo va a entrar, está pasando ese rol de autoridad, pero esto último que tiene que decir es bien importante y no se puede ignorar, que Juanma adelantó. Es que quizás, mira, me confieso, quizás es mi deseo de escuchar eso que ya ibas a elaborar. Del hecho de que entonces apunta a Jesús en eso. Así que, tomándome el rol de Nando, ¿verdad? Cuéntanos. Bueno, ese cántico, mira, aquí tenemos dos versículos que yo creo que son importantes dentro de ese cántico, ¿verdad? Que es cómo Moisés, ¿verdad?, se adelanta en esa profecía y mira hacia el futuro y le dice a Israel: de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de tu Dios creador. Uh-huh.
Pero esa infidelidad que Moisés ve en el futuro, ¿verdad? No, de Israel no es la última palabra de Dios para ellos. Moisés tiene una palabra de redención y les dice que después del exilio, dice así el versículo 32-43, Dios tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Así que ese cántico no termina con la gente que se olvidó de la roca, sino que termina con una promesa de expiación. Y así terminan las historias de Dios, siempre, con una promesa de perdón, de misericordia para aquellos que ponen en Él su confianza. Y entonces vemos que Moisés entonces también escribe cánticos, ¿no? Y hay salmos también. O sea, que en ese aspecto... eso hace que la transición sea como más complicada, ¿verdad? Porque tienes a alguien que como que lo hace todo. La última balada. Sí, y es importante entonces tener claro que este Moisés realmente lo que nos apunta es a esa realidad de aquel en quien tenemos todo, que es Cristo. Entonces, uno mayor que Moisés está aquí, dijo Jesús. Y eso provocó que se alteraran los fariseos. Eso provocó que los religiosos se alteraran. Entonces solo eso, le dijo, Moisés testificó de mí. Exacto. Y ustedes han decidido no creerle a Moisés, ¿verdad? No le han creído a Moisés. Porque si le hubiesen creído a Moisés, a mí me creerían. A mí me creerían. Pero es interesante, mira, al final de estos versículos, ¿verdad? Y de todo este libro, volver a un versículo en Deuteronomio que es clave, que es Deuteronomio 18:18, que dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y uno no puede nada más que pensar en Juan cuando Jesús le decía a sus discípulos, todo lo que el Padre me dice, eso es lo que yo le he dicho a ustedes, ¿verdad? La palabra de Dios hecha carne. Eso. Yo lo único que hago es hablar lo que el Padre me dice que yo hable, lo que el Padre me ordena, ¿verdad? Y en ese sentido, ese es, ¿verdad?, el cumplimiento de esa promesa y de esa profecía. Y de la misma manera, ¿verdad?, que como hemos hablado, Moisés fue el mediador del pacto en Deuteronomio, ¿verdad? Así Jesús también es el mediador del nuevo pacto. Así que... Yo quiero pensar que esto también puede ser algo que directamente se aplica a todos nosotros como personas que hablamos la palabra de Dios. Fíjate, la expresión un profeta que solo hablará las palabras de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que somos fieles o hemos sido fieles sin falla a esa premisa? Ninguno. Entonces, Jesús, ¿verdad? Nosotros lo vamos a mirar y lo vamos a levantar, y la palabra lo va a levantar de esa manera, y al mismo tiempo tenemos que mirar que entonces el estándar para nosotros que queremos ser fieles a Dios en lo que decimos es entonces hablar lo que la palabra dice. Eso es. Y cuando lo hacemos, inevitablemente terminamos apuntando a Jesús. Lo que tengo detrás de ese pensamiento es lo siguiente: cuánto nosotros escuchamos alrededor de nosotros hoy día, muchas cosas que son buenas o parecen buenas o suenan agradables o suenan ingeniosas, pero están desligadas de lo que ya la palabra nos dice que tenemos que hablar. Entonces, más que un asunto de crítica, es recordar. La palabra nos recuerda hoy, mientras miramos a Moisés, esa figura grande levantada, él entonces diciendo esto, el que nosotros no nos podemos olvidar que para nosotros sigue siendo exactamente la misma premisa. Y a mí siempre me ha llamado la atención de esos versículos de Juan, el corazón de Jesús. Y casi es como escuchar a un niño hablar. Okay. Porque, ¿verdad? Cuando yo no soy grande, yo estoy haciendo. Es necesario, ¿verdad?, que tener un corazón de niño. Pero cuando uno lee esos versos de Juan, es casi como escuchar a un niño. Porque Jesús está diciendo, yo solo digo lo que el Padre me dice que yo diga, y hago lo que el Padre me da para hacer. No hago otra cosa. Entonces vemos ese Jesús que
en donde está concentrado todo el poder de la deidad, aquel que creó los cielos, a través del cual se crearon los cielos y la tierra, aquel que tiene todo el poder, que el Padre le ha dado todo, ¿verdad? Hablando del Padre y de su relación con el Padre desde una perspectiva de un niño que lo único que hace es obedecerle. Y si así fue Jesús, ¿verdad? El llamado para nosotros desde esa perspectiva es ser así, ser así de sencillo. El Evangelio tiene todas esas profundidades, pero también tiene esa sencillez que Moisés lo refleja desde esa perspectiva al hablar y al profetizar y al hacer estos cánticos, pero a la misma vez refleja cómo falló en lo más básico, ¿verdad? Como hablábamos fuera del aire, ¿verdad? ¿Por qué razón Moisés no entró a la tierra prometida? Simplemente falló en algo básico. Lo que Jesús nos enseña que la manera que él fue fiel porque cumplió hasta lo más básico. Hasta lo más sencillo. Y vemos al pueblo de Israel. Entonces, ¿verdad? Ya concluyendo, vemos entrando a la tierra prometida. Pero entonces, por eso Apocalipsis también lo podemos mirar aquí, en términos de que nosotros estamos a la espera de entrar a esa nueva Jerusalén. Y esa esperanza es gloriosa. Y así como quizás el pueblo de Israel en este momento estaba anclada a esas verdades de ese mediador que era Moisés, nosotros tenemos al mejor mediador y sus verdades están ancladas a nuestros corazones para esperar esa nueva tierra, esa nueva Jerusalén que descenderá del cielo, ese reino de los cielos que se acercó, como dijo Jesús. Así que nosotros tenemos una palabra profética más segura a la que necesitamos estar pendiente, ¿verdad? Porque es la que está brillando frente a nosotros. Así que básicamente Deuteronomio viene a ser esa sombra de la espera, y nosotros seguimos siendo entonces el pueblo a la espera de esa nueva Jerusalén. Me recordaba, hace poco estaba viendo las películas de las crónicas de Narnia de C.S. Lewis, y entonces ahí está el ratoncito, ¿verdad? Personaje favorito. Frente a la ola que representaba que al otro lado estaba el reino de Aslan, ¿no? Y cuando él decía, de momento está con la espada y dice, ya no te voy a necesitar, tú sabes, y suelta la espada y dice, para mí será un privilegio entrar a esa tierra. Entonces, pues yo creo que estamos ahí a las puertas, ¿no? Y que somos un pueblo a la espera y tenemos un mejor mediador. Tenemos al más grande profeta, que es Cristo. Y qué bueno es que miremos la Escritura y veamos cómo Cristo cumplió la profecía para regalarnos la bendición. Amén. Y no desmayar, porque vez tras vez hemos visto que a veces las cosas se tienen que poner bien difíciles para entonces que venga la redención. Y para el pueblo de Israel así fue. Las cosas se pusieron bien difíciles para que entonces viniera la redención desde el exilio, ¿verdad? Y Dios recogiera. Así que teniendo esa esperanza, pero no desmayamos, ¿verdad? Teniendo esa esperanza, pero como habla primera y segunda de Pedro, dentro de las tribulaciones, ¿verdad? Y dentro de lo que experimentamos las dificultades de este tiempo presente a este lado de la promesa, no desmayamos porque sabemos en quién hemos creído y tenemos el testimonio de toda una historia de redención. Así es que cuando el momento se pone más oscuro, sabemos que el sol está por salir. Y ahora, ¿verdad? Nos vamos a disponer en la nueva temporada a entrar a Josué y ver todas esas victorias y ver también las derrotas y ver cómo básicamente nuestra vida espiritual, ¿verdad? Se va viendo en medio de un proceso de transformación y de crecimiento. Y cuán importante es que están estas promesas, pero no hacemos estas cosas persiguiendo esas promesas, sino conociendo al que ha prometido. Yo creo que es glorioso, sabiendo lo que viene con estos libros que van a contarnos la historia del pueblo, el que inclusive Josué que se levanta tiene todos estos éxitos, pero también tiene unos fracasos. Van a llegar hasta cierto punto, van a crecer hasta cierto punto y van a fallar. Nosotros en ese sentido vamos a estar caminando en un constante aprendizaje en el que
hay unas cosas que vamos a aplicar y van a dar éxito. Y hay unas cosas que vamos a aplicar y de repente nos vamos a enterar de cuán errados estábamos. Pero cuando mantenemos nuestra mirada en Jesús, cuando mantenemos nuestra mirada en que ha prometido, el que ha sido fiel, podemos entonces mirar desde el Nuevo Testamento a nuestra historia y decir, todo va a estar bien. Todo va a estar Así bien. que eso merece que podamos quizás hacer unos episodios de resumen de ese Pentateuco y que entonces nos podamos disponer a la próxima temporada. Así que nada, yo creo que sería bueno un próximo episodio mirar ese Pentateuco como una visión amplia de un lugar donde nos apunta a Cristo. O sea, recuerde que nuestra idea de la mesa es que tenemos una gran historia que está contada en la Escritura y que tiene que ver con la revelación de Dios para nosotros y cómo esa revelación nos apunta al nombre de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Así que, Juanma, gracias por este tiempo de Deuteronomio y gracias, Juan Luis. Gracias por la oportunidad. Qué bueno que hemos tenido este tiempo y ustedes muchas gracias, que el Señor les bendiga y seguimos disfrutando de A la Mesa y el resumen lo vamos a hacer. Vamos a hacer el resumen. El próximo episodio tendremos un resumen para que aquellos que quizás entraron un poquitito después puedan mirar una cosmovisión más amplia del proceso bíblico. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Nos vemos en la próxima.